Un elixir puede matarte o renovarte. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber muerto antes? Estar dispuesto a dejar atrás al que alguna vez fuiste. Este elixir es para neuronas rebeldes, como las tuyas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea usted bienvenido. Está usted entrando así a su momento, a su espacio, al mejor podcast de psicología que usted puede encontrar en la variabilidad y la posibilidad de podcasts universales. Está usted entrando a Elixir para Neuronas Rebeldes. Esta vez usted ya nos puede ver, como en otras ocasiones y en este capítulo ya más avanzado, ve nuestros rostros, le acaba de poner cara a las voces. Y no me encuentro solo, no nos encontramos solo. Está a mi derecha una vez más el ya conocido, el afamado, el despistado, el oscuro, el maravilloso Dinamita Café, Alejandro Varela. ¿Qué onda, mi Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Saúl? Bien. Más oscuro que... Aquí no hay mucha luz, amigo, y me veo... Ahí lo verán en el video porque yo me vi y, híjole, me veo más moreno. Le pedimos sonreír para que sepamos que se encuentra ahí. Sí. Casi. Y se encuentra con nosotros una invitada, tenemos invitada. Le dije, por favor, Pati, regresa. Y además de todo con un tema, así mira, como para mojarse las barbas en ese caldito. Ella había venido con nosotros, solo había venido una vez en la temporada pasada. Entonces dije, tienes que venir otra vez. Ella es la maestra Patricia Castellanos. ¿Qué onda, Pati? ¿Cómo estás? Hola, feliz de que me vuelvas a invitar, más con el tema que me dijiste. Va a estar candente esto. Así, jugosón. Entonces, muy contenta. Y ojalá que me invites más veces. Yo feliz de venir. Claro que sí, porque además, mira, ahora sí ya la gente pudo decir... Puede ver nuestras bellas caras. Sí, no, porque además, una de las cosas que escuché de tu capítulo es, tienes buena voz para el podcast. Tu vocecita es muy buena para la forma en la que se escucha el formato, y ahora ya con carita, mira. Teníamos nuestras caritas. Me fui a broncear para estar ad hoc para combinar. Ahí está, la paleta de colores. Sí. ¿No? La cromática aquí está puesta. Pues Pati, yo te escribí, te dije, digo, los dos somos del club de ese espacio. Además, ahora que estoy más empapado de la terapia familiar y toda esa onda, dije, es momento, y entonces vamos a hablar al respecto de el divorcio. Entonces, capítulo número 150. Y si me equivoqué, pues ni modo. Pero capítulo número 150. El divorcio. Así es. El divorcio. Pues, ¿por dónde empezamos? Pues ya entramos a lo bueno. Más bien, no sé. ¿Cómo sé? Es que ¿qué es lo bueno? Porque todo está... O lo malo. No hay ni bueno ni malo. Lo difícil, lo interesante. O el preludio, ¿no? Porque, según yo, se supone que hay crisis en la familia, ¿no? Ajá. Y entonces hay crisis que pues, se pueden librar, y hay otras que de plano son como de... Bueno, pensando que la crisis librada es aquella donde la familia no se disuelve. Uh-huh. Entonces, y si se disuelve, pues es que algo falló. ¿O estoy mal? Pues creo que la crisis podría ser, como dices, ¿no? Hay veces que yo creo que mucha crisis es incluso cuando se quedan juntos. También podría ser. O sea, no sabemos hacia dónde va la crisis, ¿no? A veces hay más crisis en papás juntos que a veces en papás separados. Entonces, ni siquiera sé si le llamaríamos a lo mejor una crisis, pero sí podría ser parte de los procesos de la familia. Y creo que podríamos hablar de muchas cosas del divorcio, ¿no? Tanto de en qué etapa se da. No es lo mismo si es una pareja recién casada o a lo mejor ya después de mucho tiempo, parejas con hijos o sin hijos, o si hablamos de estos papás que luego ya se divorcian cuando los hijos ya se fueron de la casa y ya son grandes. También. Y entonces ya te quedas así como de chino, ahora ya nos quedamos nada más tú y yo y ahora sí nos tenemos que ver las caras y ya no tenemos a los hijos en medio que nos distraían de todo.
Entonces creo que podría darse como crisis o crecimiento. A mí me gusta pensar, y esta es una frase que yo vi, que creo que me encantó cuando la leí en algún lado, en alguna de las millones de cosas que... Bueno, es que yo en mi divorcio me acuerdo que justo empezando por eso, obviamente somos del club. Sí, Entonces yo me acuerdo que cuando me divorcié, yo creo que busqué todo tipo de ayuda. O sea, terapia, psicoterapia, terapia de ángeles. Si me hubieran dicho que la limpia, la chamánica, los libros, o sea, en ese momento de crisis para mí sí fue como lo que me ayude, de esta tengo que salir, ¿no? Así. Tú sí de verdad le entrabas a... Pues sí, o sea, en ese momento era como yo pues, quiero volver a encontrar calma, ¿no? Dentro de este caos y crisis, como dices. Y dentro de muchas lecturas me acuerdo que leí algo que decía que el divorcio podía ser el más grande acto de amor para ti y también para la otra persona. Y entonces no quiere decir que sencillo y sin dolor. Ajá, y sin crisis, ¿no? Nada que ver. No. Y creo que es diferente, que está padre tu experiencia, tu divorciarte sin hijos. Sí. A yo que me divorcié. Yo me divorcié cuando mi hija tenía 2 años. Hoy tiene 7. Okay. Y ha sido también varias etapas. O sea, desde cómo le puso una niña de 2 años, sí se daba cuenta de ciertos cambios, pero no preguntaba lo que me pregunta ahora a los 7. ¿No? O sea, donde ya entiende cosas de... La abstracción empieza a ser como, ¿y por qué las donas tienen que ser redondas? Apenas me preguntó, oye, ¿quién decidió qué días yo me iba? A mí, ¿por qué no me preguntaron? ¿Así te dijo? Así me lo dijo. Y yo, pues, porque tenías 2 años, ¿no? Bueno, pero pues ahora sí puedo decir, ¿no? O sea, como que quién dijo qué días y cuántas noches o por qué. Entonces... ¡Ájala, no, hombre! Sí, pues mira, estaba así, afilando el machete para crecer y órale. Está muy rudo. Y yo creo que las que puedan venir después, a lo mejor incluso ella no va a hacer lo mismo ahorita, lo que está aprendiendo que a la adolescencia o la preadolescencia, o tú para ti sin hijos. Es que sí, para mí sí fue, yo sí lo diría, tal vez lo voy a poner así, tiene otras dificultades, ¿no? Yo la tuve, pienso, muchísimo más fácil porque no teníamos hijos, no tuvimos bienes compartidos, entonces fue decidirnos más bien a ya llevar los papeles al registro civil, porque Claro. tuve la fortuna de no casarme por la iglesia. Entonces, pues solamente era, ¿cómo le dicen? La disolución de la asociación conyugal. Ajá, la disolución de la asociación conyugal. Entonces, pero pues todo ese proceso de, a ver, yo creo que, fíjate que el proceso más bien de divorciarte, cuando no tienes hijos, más bien es como una cuestión de preguntarte por qué no estoy a gusto, qué situaciones están sucediendo, será lo correcto, me siento bien, lo podré hacer, como más estas preguntas existenciales, quizás lo más cercano que pudiese decir y que evidentemente, por eso ya no está el doctor Fausto aquí, es que como la canción de con quién se queda el perro y los gatos, se los quedó ella, ¿verdad? Entonces es un poco más desde esa línea. Sí, no tenían hijos, pero tenían a sus gatitos. También esos son duelos. O sea, yo creo que también hay un chorro de duelos en el divorcio. Eso también es algo que a mí me gusta. Pues que también, como me gusta la psicología, y entonces de cualquier crisis también aprendes, es como curso intensivo de divorcio. O sea, ya lo estoy viviendo, ahora quiero aprenderlo, ¿no? Y entre esto fue aprender que hay un chorro de duelos, ¿no? Ahorita el duelo que dices, para ti de tus mascotas, sí eran parte de tu familia. Pero también creo que hay muchos duelos cuando te divorcias. Es el duelo de la pareja, ¿no? Pues, ok. El duelo de la familia. En el caso, para mí, un duelo fue entender que me divorciaba del que fue mi esposo y él y yo como pareja. Pero después, con hijos, era el duelo de las rutinas que teníamos, las tradiciones familiares, las navidades, cosas que hacíamos juntos. La idea que se tiene a veces de, ay, le voy a quitar a mi hija su papá, ¿no? Okay. Y aunque conscientemente yo sabía que eso no era verdad, había una sensación de culpa de, ¿será? ¿No? Y lo he oído pues con mis pacientes y todo, de que todos sienten esto, ¿no? Los que se divorcian con hijos. Después creo que hay otro duelo también de los amigos o la familia extendida, cuando dices, oye, me caía súper bien su amigo, o me caía súper bien su mamá, o sea, dices, pues es que pierdes también esas relaciones, ¿no? Sí, bien recio. A veces no, a veces se pueden mantener en ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, yo me llevo súper bien con la hermana del papá de mi hija. Okay. Y
también haya sido circunstancial porque tienen contacto con mi hija. Entonces, es distinto porque pues siempre mantienes ciertos contactos que a lo mejor para ti no serían a veces tan de con qué pretexto te buscan, ¿no? Sí, no, no hay O para forma. qué, ¿no? A menos de que sí sea una relación solo de ustedes. Sí, no. A lo mejor, fíjate, cuando hablas acerca de los duelos, yo creo que sí, sin lugar a dudas, la parte de los duelos acerca de las rutinas. El duelo, fíjate, yo voy a agregar porque yo me moví despacio. Ah, Ajá, entonces para mí es el duelo de el que fue en mi casa, yo ahora moverme también, a otro claro. lado. Y es así como de, wow, 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 yo ya sabía cómo funcionaba mi barrio, a qué hora pasa la basura, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde voy a comprar el jamón? Oye, cosas así que de repente uno dice, son muy pendejas, pero a la hora de la hora es como Sí. ¿y ahora cómo? El duelo de los amigos, aquí sí fue como muy claro el de, igual que Moisés partió el mar. Sí. Sí, sí fue así como al principio parecía que no, pero sí, sí hubo una división ahí, tal vez muy sutil que con el tiempo, pues empezó a ser muchísimo más abierta y más clara al respecto de las cosas. Y pues tal cual el duelo de las mascotas, porque pues yo una parte de mí dijo, no, sí, sí quisiera poder seguirlas viendo y supongo que eso hubiera sido algo interesante, pero al mismo tiempo también fue como ah, yo pensé qué tan bien es eso para ellos. O sea, incluso si nos dábamos igual, ¿no? Como Salomón a agarrar medio gato y medio perro y a ver si sí, porque pues Capullita y Simone pues eran como muy mías, o sea, eran más compañeritas mías, pero pues el pensar a lo mejor en disolver la malada era como tal vez más drástico, pues no lo sé. Como, para mí eso serían como ciertos Claro. duelos. Ajá. O a veces son como formas en las que también se alarga el duelo, sigues manteniendo ciertos Ajá. contactos o a veces hasta estos temas. Nosotros sí teníamos hijos, propiedades, o sea, había muchos, bueno, casados por todas las de la ley, ¿no? Entonces, pero a veces veo como en mis pacientes lo veo, ¿no? Como hay a veces cosititas que buscan para alargar estos duelos, ¿no? Como de, es que tenemos todavía el concierto el año que viene. Claro. Y tenemos todavía el viaje que ya habíamos programado, las deudas. Es que todavía me debe, entonces le tengo que hablar y ver. Y yo creo que pues es una manera de también no perder tu estabilidad, lo que era. A mí también me tocó, yo me salí del departamento donde vivíamos los dos y como dices, son tantos simbolismos porque, o sea, a lo mejor no es que extrañaba el closet, pero y me refiero al closet porque en especial había como un mueble que me había hecho uno de mis tíos que es carpintero, que yo quiero mucho. Okay. Y ese lo diseñó a mi gusto, como yo lo quería específico, era como mi closet soñado, ¿no? Okay. Yo le lloré a ese closet, pero yo después entendí que no le lloraba al closet, obviamente era lo que el closet representaba, ¿no? Tan sencillo hubiera sido, oigan, vuélvanme a hacer uno igual, ¿no? Pero como dices, los espacios, las tradiciones. Ajá, como ciertos modismos. La verdad, yo todavía sigo yendo a ver pacientes, poquititos pacientes de los que tenía todavía ya, y hay una parte de mí que dice, en algún momento, mira, a chingar a su madre, ya no quiero regresar de este lado de la ciudad. Ajá, sí, porque incluso hasta, no lo sé tú cómo lo sientes, pero para mí es como son ya las últimas cosas que me van a dar como la conclusión de ese espacio. Sí, es como de ya, lo que tenía que hacer se va a terminar con esos pacientes. Claro. Ajá. Que aquí es curioso, porque con una hija no puedo romper todo eso. Para mí ha sido incluso yo vivo a 10 minutos de donde vive él, en la zona, porque estaba la escuela de mi hija ahí, y también, así como los gatitos, pues no vamos a partir la vida de todo, ¿no? También, cuando hay niños, yo creo que siempre se ve por el bienestar de ellos, o sea, pues sí, nosotros estamos en un proceso, pero dentro de lo posible, ¿dónde podemos mantenerle la estabilidad a lo que tiene? Pues ya tenía su escuela, amiguitos, está chiquita todavía, ¿no? Y entonces para mí era no solo seguir compartiendo los mismos espacios, volver a hacer historias en los mismos lugares que ya había pasado y además pues seguir teniendo contacto con él. Hoy no somos pareja, pero siempre vamos a ser papás. ¿Y qué tipo de papás, no? O sea, porque además no solo
en el club de las divorciadas ya había experiencia de hija de papás divorciados. Mis papás también son divorciados. Okay. Y mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía 2 años, igual que mi hija. Madre, ¿no? O sea, patrón, ni los 20 años que llevo en terapia rompieron un poco algo ahí simbólico, ¿no? Pero yo veía cómo cómo han sido ciertos patrones de la dinámica de mis papás. Y había otros que yo decía, esto no puede, o sea, yo no quiero que mi hija viva esto. Y, por ejemplo, ellos no pueden estar en el mismo espacio cerca, conviviendo, por cuestiones de ellos, que después comprendes, pero dices, o sea, sí comprendo, pero no justifico, ¿no? Y no entiendo todo, pero chingada comprendo, madre. ¿no? Pero te complica la vida, ¿no? De decir, yo me acuerdo que en mi graduación, a la graduación, y entonces, pero vamos, pero que las mesas estén separadas, entonces pedir ya sabes, quiero boletos, pero 2 mesas. Entonces ponemos tus mesas, no, pero separadas. Y yo creo que eso fue algo que yo dije, eso no quiero que mi hija viva. Y hoy, yo creo que algo que puedo sentirme muy orgullosa es que tengo muy buena relación con el papá de mi hija. Okay. Y ha sido, no, al inicio no. Al inicio tú me dirás también cómo se vive el inicio de un divorcio. Ay, esa frase que dicen, no conoces a tu pareja hasta que te divorcies, uy, qué verdadera es. Oh, la sí. neta. Oye, y también, no sé si te pasó, pero tampoco te conoces a ti hasta que te divorcias. Ajá. Yo no sabía también cómo podía también contactar con mi propia violencia y mi propia agresión, o sea, enojada, dolida y todo, pues ser humano, ¿no? También hoy que lo veo ya tengo yo 5 años que esto pasó, ya veo y digo, no, sí, también vi cosas de mí que yo creí que nunca iban a aparecer tan... Sí, como tan evidentes y palpables. Sí. ¿Tú, Alejandro, tú ya te divorciaste? No, yo que iba pasando y los vi. Está buena esa plática. Pero yo creo que puedes aprender mucho de qué no hacer. Exacto. Bueno, ¿en tu familia hay personas divorciadas? No, a mí me pasa lo que decía al principio, está para ti. Creo que en mi familia el ciclo está de estirar o convivir, pero no se separan. O sea, a lo mejor ya hasta tengo otra mujer por allá y también tú lo sabes, pero seguimos ahí juntos. Sí. Así, bueno, así estaba mi abuelito. No inventes. O sea, sí, en tu casa a mí me gusta el chocolate oscuro y vivir relaciones. Oye, pero en esos casos te aseguro que ellos ya ni son pareja. No, exacto. O sea, ya como que estas separaciones se dan viviendo juntos. Muchas veces, no se rompe, porque además, pues, obviamente son generaciones anteriores. Sí. Hay una terapeuta muy buena también que se llama Steph Farrell, que no sé si la conoces, que habla de cosas de parejas y familias y esto. Y ella decía que antes las familias eran criticadas por divorciarse. Obviamente, ¿no? Así de cómo, y eras la tachada, el papá, por eso se quedaban juntas. Pero ahora en esta sociedad que el divorcio y las separaciones está mucho más aceptado, si tú le cuentas a alguien que estás mal en tu pareja y todo, a veces eres más criticado por no separarte. Sí, porque no te digo. Eres como eres un... ¿No? ¿Por qué no estás separándote, no? Ahora es como esta crítica más hacia... ¿Por qué aguantas eso? ¿Por qué te quedas? Y antes era al revés, ¿no? Sí, de hecho, sí. Y ellos dejan de ser pareja en esas relaciones. Ya ni duermen juntos a veces, ya ni se hablan, ¿no? Conviven por los hijos. Incluso me ha pasado cuando le haces la pregunta al paciente al respecto de sus papás, ¿no? Cuando de repente empiezas a tocar esa parte de ¿por qué aprendí a ser como soy en la pareja? Y entonces le preguntaba a una paciente, ¿tus papás cómo son pareja? Pues no sé. Hay unos que me dijeron, la verdad no tengo idea de cuál es la razón por la cual mis papás están juntos. Sí. Son muy diferentes. Ajá. Sí, exactamente. Sí. Y eso es otra cosa que a mí me parecía muy como determinante en el momento de que yo decidí divorciarme, que era el ejemplo de que yo quería que mi hija aprendiera de pareja. Y yo decía, es que papás juntos, pero también te modelan cómo es esa relación de pareja. Y había cosas que yo decía, yo no sé si o sea, el papá de mi hija es una gran persona. Y es un gran papá, ha aprendido a hacer muchas cosas de interacción y de desarrollar su paternidad como yo la maternidad.
pero ya no éramos una gran pareja, ¿no? Ya no. Y yo creo que además la relación de pareja cambió mucho cuando fuimos papás. Esto de los hijos nos van a unir y, o sea, mi hija fue planeada, deseada, yo me casé, o sea, ya teníamos todo, ya sabes, como el noviazgo, nos casamos, después por la iglesia, planeamos cuándo íbamos a ser papás, yo me embaracé rapidísimo, así de, ya lo planeamos, creo que al mes, 2 meses ya estaba embarazada. Entonces, oye, es que todo va de acuerdo al plan social y esperado. Y de repente, ay, la hija, ¿no? Y los 1000 baby showers y mucha gente nos decía, como es que ustedes eran la pareja perfecta y eso era también como todos estos estereotipos que también pesan. Sí, agarró mucha presión. Había una compañera que una vez cuando supo que me divorcié me habló llorando para decirme que estaba prendiendo velas para decir que estuviéramos juntos otra vez. No sé, imagínate esas cosas así Por tu culpa, dice. Esa es otra cosa, luego la presión social, no solo en casarte, sino hasta de que lo que vives en el divorcio, sí. Lo que la gente opina, dice, los chismosos que, ay, pero ¿por qué? Y es como, no, tú no te interesa saber cómo estoy. Tú quieres saber el chisme de qué pasó. Y digo, está bien, ¿no? Pero mejor dímelo, quiero saber el chisme, no nada más así para sí. Y en realidad creo que ambos queríamos él quería ser papá, deseaba un chorro ser papá, yo también siempre quise ser mamá, pero nadie nos preparó para lo que implicaba ser papás. Y yo creo que el ser papás en realidad fue lo que nos distanció mucho de la pareja. ¿De verdad? O sea, eso fue, sí, fue. Y porque no solo el ser papá, sino ahí fue cuando se muestran otras cosas. La relación con los abuelos, que ya están más presentes porque cuidaban a mi hija, que antes pues estaban un poco distantes y empiezan a tener mayor involucramiento en la familia. Otro cambio. La manera en la que él veía la crianza y yo veía la crianza. Que aunque siempre hablábamos de escenarios hipotéticos, bien románticos, no son reales hasta que ya lo estás viviendo. Hasta que yo quiero que vaya a estudiar piano. Sí, no, hasta que tira un plato. ¡Órale! ¿Sí? No, aquí no se hace eso. Sí, el cómo regañas, el cómo ejerces ciertas reglas, tu manera de reaccionar, límites. Y yo creo que muchas cosas que en otro momento yo podría haber dicho muy terapéuticamente, tranquilo, te entiendo. Entiendo que quizá estás sintiendo un poco de furia y ser más complaciente quizá también y ceder a cosas. Se acaba la botella. Cuando ya había una cría, bueno, me salió también lo leona, o sea, sí, no, o sea, sí, por supuesto. Con el picayelo, a ver, sí. ¿De verdad? Sí. Sí, no, con el picayelo no, pero. No, digo, ¿así te enojada? Claro, o sea, ya llegaban cosas que yo decía. Yo creo que contacté con mucho enojo para mí de cosas que pues no estaba de acuerdo en cómo se estaba llevando la crianza, la dinámica con la familia extendida, cosas a raíz de volvernos papás. O sea, y después ha sido, ahora convierte eso en seguir siendo papás y que no vamos a dejar de ser papás y ponernos de acuerdo. Sí, pues sí. Y se ha logrado, o sea. Ok, porque entonces, fíjate, la pregunta aquí, fáctica, tendría que ser, ¿realmente son mejores papás no estando juntos? Sí. Yo estoy absolutamente segura que sí. Sí, la verdad sí. Creo que la distancia nos da también otra perspectiva. Y también nos da ciertos espacios donde a él le permite ejercer su paternidad sin mí. Es la realidad. Sin mi visión, quizá. Y a lo mejor sin mi visión y yo sin la de él. Vigía. Sí, sin esta mirada vigilante. Yo creo que los dos estábamos como, así no, y él así tampoco. Ahora él lo hace quizá con su propio espacio y yo con el mío. Sí creo que somos mejor papás separados. Fíjate que en algún momento yo había escuchado esta frase que decía, los hijos no unen a las parejas, las separan. ¿Qué tan cierta es? En mi caso, súper cierta. Y en casos de mis pacientes, súper cierta. Porque te vienen a enseñar cosas que no sabías de ti, o sea, que aunque las creías imaginar y creías que estabas preparado, pues no, hasta que realmente lo estás viviendo. Y ahí, por ejemplo, yo tengo una pregunta, ¿no? A lo mejor. Ahorita que sí me siento aquí como... Por ejemplo, es que luego llegan trabajando con niños o cosas así, de repente puede llegar el niño que dice, pues es que mis papás, si lo ha escuchado, se separaron por mi culpa. ¿Sabes? Entonces ahorita que ustedes están mencionando esa parte, ¿no? Como de qué tan cierto es.
¿cómo podría ser? Bueno, no sé si eso lo dejamos como para después, pero ahorita me surge la pregunta de qué hacer con mi hijo o mi hija para que, porque así de primera instancia, a lo mejor yo imaginándome chamaquito, pues si escucho eso, como no proceso, como a lo mejor Claro. la información de, como ahorita la están procesando ustedes, para mí es, híjole, entonces yo soy culpable de que mis papás se separaran. Muy ¿Sabes? bien, sí. Mariel, no veas este episodio. No es así. No es No, por es ahí. verdad, No, no, para nada. Sí creo, y siempre lo he dicho, porque cuando me preguntaban eso, yo decía, bueno, creo que más bien mucho ya se venía cocinando desde antes, y el que Mariel apareciera, yo también creo que me hizo descubrir a mí la mejor cosa que pude descubrir a mí, que fue mi identidad, mi voz, mi fuerza. Entonces, así como tú puedes decir, bueno, a lo mejor la parte de la pareja hubo muchas cosas que chocamos, pues sí, convertirte en mamá a mí me hizo descubrir cosas mías, y esto que te dicen como los hijos son una gran motivación, sí, sí son. O sea, bueno, no sé si a veces desde el estrés y la angustia, pero sí son. Y creo que también mucho está en lo que le comentas a los hijos cuando te separas. Exacto. Y eso es otra cosa. O sea, apenas tuve una plática donde fue esto, el cómo hablar de divorcio con los hijos. Ah, sí, cierto. O sea, porque fue el, ¿qué les dices a los hijos? Y dependiendo de qué edad tienen también. Y después cuando empiezan a preguntar cosas. Y entonces, como mi hija, ¿no? A mí, ¿quién me preguntó? A ver, ¿Qué huele? no, ¿qué huele? ¿Qué pasó? aquí? Y hoy Cuéntanos las pregunta, cartas. antes se quedaba tranquila con él, ay, no, pues es que ya no nos llevamos tan bien. ¿En qué? Ahora ya pregunta, ¿en qué, cómo, por qué, cuándo, de qué discutían y cómo reaccionaba Así como de- cada uno? Qué interesante, Sí. pero vamos a ahondar en tu, Sí, en tu sí. respuesta. ¿En qué cosa? No sé. Exacto. Sí, ahora sí me puedes dar detalles, por favor. Pero creo que algo muy importante es que siempre que nosotros, cuando nosotros nos separamos, en su momento tuvimos una asesoría con una psicóloga que ella trabajaba con parejas en divorcio. Y ella nos dijo, tienen que tener una historia los dos, igual, de lo que le van a decir a la niña, que cuadre. A la edad que ella tenía, estaba bien chiquita, pero ya entendía cosas, ya hablaba, ¿no? Y esa historia se ha mantenido con sus elementos que le hemos tenido que ir sumando, y siempre era Con las actualizaciones. exacto, con las versiones 1.2, 1.5, 7.1 que vamos ahorita, pero la parte en donde era muy importante que ella supiera que venía de una relación de amor que fue muy deseada, y eso fue absolutamente verdad, no tuvimos que sumarle nada, que era planeada, deseada, y que viene de una relación donde tú vienes de esta, que te da identidad, ¿no? Como de, mis papás querían que yo existiera. Hacia cuadro. Sí. Mariel, al chile Sí. tú fuiste muy deseada. Muy deseada. Ese no es tema de terapia. Siempre quisimos ser papás. Después habrá muchos temas de terapia, pero Ese exacto, no. ese no. Y después decirle que siempre, lo que sí iba a seguir teniendo. Siempre vas a seguir teniendo el amor de tus papás, el apoyo, siempre vas a seguir teniendo a nosotros como papás. Y ella incluso sabe, yo le he dicho, cuando tú naciste empezamos a tener mayores discusiones, porque no nos poníamos de acuerdo, pero no fue porque no nos pusiéramos de acuerdo por tu culpa, en realidad fue porque ahí fue donde nos dimos cuenta, a lo mejor igual nos hubiéramos divorciado sin hijos, cuando otros elementos de la misma vida nos hubieran puesto los retos que la maternidad nos puso, o la paternidad, a lo mejor decidir bienes, proyectos, crecimiento, negocios, a lo mejor nos hubiera sacado los mismos elementos de no pienso como tú, pero en este caso ella fue el elemento, pero no como su culpa, sino incluso como el todo esto sí seguimos teniendo, y todo lo que nunca le hemos dicho a ella como tal, fue por ser papás, ¿no? Eso es algo que Porque no. todavía no lo va a entender desde esa Sí, creo que perspectiva. está todavía O sea, porque muy no es lo pequeña. mismo por ser papás nos divorciamos. Exactamente. Lo que descubrimos a través de ser papás Exacto, me encantó cómo lo fue lo describiste. que realmente no nos permitió conjugar. Exactamente. Y que muchas de esas cosas eran cosas que ya venían de antes, pero solamente el convertirnos en papá fue como, ahora sí abre la caja de Pandora y véanlas. Fue el agua que necesitaba ese Alka-Seltzer para Exacto. cervecear. Era como, ya venían de antes, ya los vi, él era como era, yo era como era. ¿Qué? Solamente fue, ¡pum!, exactamente el Alka-Seltzer que hizo que todo explotara. Oye, y después, no sé si a ti te pasó, porque Pero esto sí, échale. también después te hace cuestionarte todo. ¿Quién soy como pareja? ¿Qué quiero? ¿Cómo entiendo el amor? Todo eso que no te preguntas a veces cuando Sí. inicias enamorado una relación, ¿no? O sea,
Y a lo mejor eso sí tú lo puedes entender. Has tenido parejas que a lo mejor ya después, cuando terminas la relación, pues dices, no, creo que tengo que cambiar el rumbo. Ok. Es que fíjate, ahí más bien tal vez dándole un paso atrás. No sé si el motivo de divorcio también sea como parte de la resolutiva de las conclusiones. Porque todas estas preguntas es que fíjate, para mí yo siento que ya el divorcio fue como y más bien el previo al divorcio, que ahí si lo diré, yo fui el terco. La idea de intentar aferrarme a tal vez hay una posibilidad de cambio, fue lo que me hizo, ¿sabes? Es la sensación, ¿sabes cómo te la podría describir? Como cuando estás nadando y dices, no, dos brazadas más y sí largo, y ya estás sintiéndote mal, pero no volteas y sacas la cabeza para respirar, no. Y además de todo, quieres seguir braceando y pataleando. Así me sentía, como intentando. Y más rápido, a ver si llegas más rápido. Más rápido a la orilla. Como, Sí. ¿para qué vergas te estás esperando en la orilla, güey? Ya, no estás respirando. De hecho, ¿no? Es lo que te dicen. Si no respiras, pues los músculos Sí, no claro. funcionan. Ya morado. Ajá, entonces yo más bien diría que justo eso fue para mí esa parte, porque fue como el empezar a cuestionar un chingo de cosas. Porque, sí, sin lugar a dudas, se sabe, yo soy terco, soy cuadrado y soy muy obtuso para algunas cosas. Entonces, yo pienso que desde ahí era como yo pienso que debe hacerse, así es como debe de hacerse. Y entonces, cuando me fui dando cuenta que no estaba bien así, ahí empezó el problema. Y lo que terminó de dar como el traste muchas de las veces es el de hay que hablar y compartir lo que sucede. Pues a mí me encanta quedarme callado con cosas. O yo ahí sí lo diría. Dije muchas veces que sí cuando quería haber decir dicho que no. Así es. Oye, y cuando te quedabas callado tantas veces, ¿no hubo un momento donde sí explotaras? Ah, sí, por supuesto. De hecho, ustedes pueden verlo en pantalla. Pues bajé un chingo de peso que tiene que ver mucho con esta parte. O sea, cuando tú hablas acerca del post, yo siento que lo viví en el pre. Para mí sí, justo por el divorcio fue como la última taparosca que tenía ya que cerrar, porque todos los cuestionamientos al respecto de cómo soy como pareja, cómo soy como hombre, o sea, me cuestioné mi propia masculinidad, mi propia validación o validez incluso en todos los aspectos. Para mí realmente yo me los hice antes de. Claro. Oye, esto también, es que el duelo se puede vivir en la relación, claro. Sí, porque además de todo, pues están ustedes para saberlo y yo para ventilarlo. Pues realmente para mí fue el darme cuenta que hubo una infidelidad y entonces fue cuestionarme, porque incluso yo tengo la estúpida capacidad de, antes de pensar en mí, pienso en el otro, o sea, a mí me habrá faltado algo, algo no hice bien, no fui suficientemente un algo, porque si no lo puedo hacer ahorita en este mismo momento. Ahorita lo soluciono. Lo resuelvo, sí, ajá. Y ese fue también parte de lo que hizo que en realidad intentara resolver algo que en realidad no me correspondía, no me tocaba, y alargar más algo que tal cual como lo dijiste, ya se venía dando y era inevitable. O sea, ¿qué sientes que también te perdiste a ti en la relación? Sí, yo fui en la relación, ese me perdí en la relación. Sí. Así fue como ay, güey. Porque además era, pues el que hoy me encuentro ahora, pues no era en el de ese momento. Entonces, para mí todas estas dudas de sentirme solo, desorientado, o sea, fueron antes de, y era así como de, no. Sí se puede resolver. Síguele respirando, síguele nadando. Sí, otro poco más. Si llego a la orilla, la cosa se va a resolver. Y la verdad es que, pues, no es cierto. Al contrario, conforme iba esperando llegar a la orilla, todo se volvía más caótico y errático. O sea, sí, pues claro, porque además todo lo que te había silenciado. Ah, sí, claro. Además, ahí fue donde yo empecé a darme cuenta. Oye, ¿no te pasaba que lo que no decías lo actuabas? O sea, ¿cómo la cobrabas? El enojo, sí, otras claro, formas. Sí. Porque es todo lo que te guardas. Yo creo que también yo cedía mucho. Es que además, pues yo me casé creyendo que era para toda la vida. Ah, mira, yo No, también. también. Todos se casan creyendo eso. Todos que es para toda la vida. Y tienes parejas, novias creyendo que va a funcionar por siempre. Y no, o sea, y lo intentas, jalas, y ahí yo creo que silencié tantas cosas que las actuaba de otras maneras, ¿no? O sea, en enojos o de otras maneras que salía y hasta que explotan. Pero lo viviste yo creo que yo viví parte antes, parte después, parte durante, todas, ¿no? También. Ok.
Es que fíjate, yo de las cosas, hablábamos justo, el capítulo anterior hablábamos de la violencia y los niveles de violencia que hay. Y una violencia que yo ejercía sobre el otro, pero en realidad era sobre mí misma, era, me voy a engordar, Pero voy a crees que comer y pero no lo demás. tenías consciente No, en ese momento. Hoy lo ves. sí, Ajá. no, sí, hoy lo veo, porque era como ya me comí 3 rebanadas de pizza, ya me empiezo a sentir lleno, ya ni siquiera satisfecho, lleno. Ay, a la verga, sí me las acabo todas, pues total, ¿qué más va a pasar? Sí. Y en realidad es como sí, como esta forma de intentar ¿no? Sí, chéquese, chéquese, chéquese eso. Tome nota. Ajá, cuídate eso, Alejandro, eso es masoquismo. Ok. Pues es que era como Claro. si ella me ve gorda y ahí en mal estado, va a sentirse culpable de algo que no le estoy diciendo y tal vez va a entender que algo me sucede. ¿No? Esa era una parte de Claro. mi pensamiento. Pero no te dabas cuenta, ¿No? sí, ¿no? O sea, si de verdad ahora incluso Alejandro no me va a dejar mentir ahorita que está aquí, me vio y lo primero me dijo eres otro güey. O sea, qué tan encerrado estaba en el enojo que sentía, pero que según yo podía resolver, que me estaba haciendo más bien daño a mí mismo. Claro. Por eso es que particularmente sí digo, yo me perdí antes del divorcio. Y cuando ya me divorcié, para mí fue como qué buena onda. Sí. Ya, qué bendición. Sí, sí. Yo creo que yo tuve algo de ese alivio. Estaba pensando, y yo creo que mi manera en la que yo lo hacía era con el trabajo. O sea, yo como que También. podía irme, yo en ese momento tenía un trabajo que me requería mucha demanda de tiempo. Estaba en una aseguradora y en esa aseguradora yo tenía muchas obligaciones. O sea, tenía un grupo, una oficina, gente a mi cargo, entrenaba a otras personas. Entonces, muy buenos números, metas. Entonces, creo que a él le enojaba mucho sentir mi ausencia y a mí me enojaba que me lo dijera. Era como, si solo estoy trabajando. Pues sí, si no estoy yéndome de fiesta, no estoy saliendo, solo estoy trabajando, ¿no? O sea, como, y en ese momento era mucho mi enojo a su demanda de es que no estás. Y además, pues Mariel estaba chiquita y para mí era como, pues si estás tú y están las abuelitas, ¿no? O sea, estás resguardada. Y yo llegaré y llegaba y me hacía cargo, por supuesto, cuando ya llegaba, 7, 8, la bañada, la dormida, todo esto, ¿no? Pero creo que mi escape fue, que además era un escape muy aceptado socialmente, claro, pues si solo está trabajando, sí, ¿quién no lo va a entender? Y tú, ¿por qué me dices que no estoy llegando? Y entonces era algo que a él enojaba y yo creo que más, no consciente, más me iba por ahí. Y entonces más meta, más número, más, o sea, me proponían algo y claro, ¿quién? Yo quiero, ¿quién lo va a tomar yo? Y hoy me doy cuenta que me desconecté mucho de estar, incluso de mi maternidad en esos momentos, de estar con Mariel, pero era como, pues ya sé que no está bien esto, ¿cómo me voy? ¿Y cuántos papás, de papás juntos, no hacen eso? O sea, papás o mamás, pero antes se veía más en el rol del hombre, ¿no? Sí, del papá periférico que nada más trabajaba y producía, pero pues, creo que era mi manera también de querer salirme de ahí. Sí, de no estar ahí presente. De no estar presente. Sí, porque yo me aventé unas jornadas de trabajo bien rudas. Sí. Sí, de repente eran como así, entre más tiempo tuviera yo ocupado, mejor. Sí. Y además es cierto, pues al final del día termina de ser aceptable y además justificable. Sí. Estoy trabajando y es para los dos. Claro. No me puedes venir a decir de A o de B. Claro. Pero era como una manera de escapar también de mí, porque yo no veía en ese momento lo que hoy veo, quién era, qué quería, cosas que me callaba, todo, o sea, era como perderme a mí en maneras muy grandes. Pero después, no sé cómo te ha pasado ahora en el después, el proceso de recuperarte. Fíjate que a veces es bastante curioso porque más bien fue como darme cuenta que había muchos espacios que estaban ahí desatendidos. Realmente ha sido como irlo recuperando de poco en poco. O sea, incluso hasta cuestionarme prácticas, porque, fíjate, yo me lo voy a preguntar así. ¿Cómo haces equipo tú con tu pollo? ¿Quién es tu pollo? ¿Tu polla? Sí, tu pollita. ¿Tu pollita? No sé. No, estamos batallando en eso. ¿Equipo? ¿De qué me hablas? ¿Qué? No, pues intento. ¿Intento o haces? No, intento, porque no creo que lo haga. Intento hablar con ella o ver de qué manera podemos. ¿Viven juntos? No. No. Okay. Pero pues casi. Casi. Casi.
Pero pues tratamos de hacer cosas así como, o ya sea que ella tome más tiempo para hacer una cosa y yo la apoyo con otra, o pues no sé, o sea, no sé, ahorita no se me viene algo así a la. Por ejemplo, comprar cosas como en conjunto, a lo mejor hubo un tiempo en el que trabajaba y creo que ganaba más que ella y era como de, vamos a comprar esto, a lo mejor nos íbamos a ir a michas, pero era como, tal vez no es tan viable, yo mejor lo pago y ya a lo mejor para que en esta parte que también sientas que me estás apoyando o así, pagas la micha y ya a la siguiente pagas otra cosa o en cosas del estudio, cosas que hay que comprar, pues dividirnos. Trato de ser así. Por ejemplo, yo empecé a dejar de hacer eso. Mm, Ajá, para mí ya era como, a ver, yo lo hago, a ver, yo lo pago. ujú, ujú, Incluso como el de, ni siquiera como tomar en cuenta el otro, es como, se necesita, yo lo compro. Ahí está, ujú, ya. ¿Te ujú. gustaba o no te gustaba? No sé, se tenía que resolver. Empecé a ser demasiado impersonal, ahora me doy cuenta, porque ahora tengo pareja. Y entonces sí ha sido como un alto contraste en darme cuenta con qué cosas de repente yo empecé Ujú. a ser demasiado o innecesariamente práctico y olvidé la otra parte, la de preguntar, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Eso. ¿Amaneciste de ladito o boca arriba? No, pero fíjense que ahorita que los estoy escuchando, también estaba pensando en las otras personas, Ok. ¿no? O sea, por ejemplo, y está curioso porque siempre hay dos versiones de la historia, ¿no? Como en este caso, pues trabajabas y hiciera un punto de, pues sí, ¿no? Se necesita trabajar y así, Ujú, pero muchas veces no nos damos cuenta de que en ciertas cosas descuidamos otras. Aunque para nosotros es muy lógico y es práctico, o como a lo mejor dices tú, te estás escapando, tú también te estás escapando. eh, Creo que ahorita escuchándolo digo, híjole, o sea, a lo mejor si los que están en casita y todavía no se divorcian y logran identificar estas cosas, es justo, ¿no? O sea, creo que hay cosas que no se hablan y no se dicen, y entonces yo me empiezo a distanciar, yo me empiezo a alejar, y entonces el otro también se molesta, pero entonces tampoco te digo, y como decía, yo lo actúo y entonces te hago que lo pagues, pero nunca nos comunicamos de que a mí me está pasando esto, me está faltando aquello, o cuando nos los piden, pues tampoco, porque a mí me pasa eso. A veces pido algo que yo necesito, pero no sé cómo pedirlo. Entonces lo exijo o me encabrono y ya ni siquiera te estoy ayudando a la solución, sino ya te estoy chingando en lugar de abrirme, ¿no? Entonces, noto que esas cosas Son un par. sí son un parteaguas de como momentitos que se pueden identificar para a lo mejor, a ver, creo que aquí está teniendo algo la relación. Creo que si quiero hacer algo por esta relación y que continúe, pues entonces es como hacerme un pasito para atrás, hacer una pausa y decir, a ver, ¿Qué estoy huele? ¿Qué anotando pasó ahí? esto. Uy, es que además creo que ese tema, antes, ojalá se hiciera antes, por Sí, favor, sí, sí. pero en el divorcio, cuando te divorcias, pareciera que es como la generalidad, buscar culpables. Ah, Sí, sí, No es pues como sí, pues la sí. víctima y el verdugo. Pues Y sí, pues entonces es sí. como, es que el otro, y se vuelve, al final entiendo, porque es normal, porque necesitas como también, pues sobrevivir al proceso. Y entonces, sí, una ¿no? Es manera como, de sobrevivir al proceso es estoy sentir perdiendo esto. que el otro es el malo. Y también es decir, claro, es una manera de o sea, y malo lo pongo no porque tengamos que encontrar buenos y malos, al final es encontrar comprensión, entender el proceso, pero al inicio no se da un proceso donde tú digas, a ver, ¿y yo qué hice? ¿Y Sí, esto ¿no? en qué me pasó a mí? ¿Yo cuál fue mi responsabilidad? Al inicio como que una manera de justificar el por qué lo estoy decidiendo es solo él es el malo y yo soy la víctima. Claro. Y eso te hace sentir hasta la fuerza para salirte de ahí. Te da calma, ¿no? Y te da calma también a no sentir que entonces, si tú te haces responsable de tus propias áreas negativas, pues entonces qué friega, porque estás viviendo dolor, duelo y además sentir que tú eres el que hizo también cosas. Nuestra No, mente no está todavía diseñada para lidiar con todo el proceso al mismo tiempo. Sí, no, sí está Claro, cabrón. necesito Es más fácil, ¿no? apapachado, ¿no? Es como de, ay, Claro, pero abrázame a mí, yo estoy en sí, divorcio y todo el otro me vale verga. Yo necesito claro. que me apapaches a mí. Y lo quieres contar 1000 veces y cuentas, a mí me pasaba, yo necesitaba hablar en ese momento y contarlo y darle vueltas y volver a analizarlo. Y yo creo que en mi proceso después es cuando ya pasa esto, que dices que ojalá pasara en la relación, donde, ching, no, así, que yo también había, yo era así, ¿cómo ¿Cómo que fui? se? A ver, no.
Sí. Como que yo tenía que haber dicho esto, ¿Cómo ¿no? que yo no fui perfecta? Sí, ¿no? Sí, ¿de qué? Claro, y yo creo que eso es uno de los procesos más importantes cuando terminas cualquier relación, ni siquiera llegar a un nivel de un divorcio. Sí, ¿no? El, Dejar de estar el hacer que disparando esto las crezca, culpas. que crezca en ti algo después de lo que viviste. Sí. Y que crezca la conciencia de en qué tuve yo que ver en esto, La parte más es la difícil. parte más difícil y de las más importantes. Porque yo podría decir que el problema comenzó, o sea, cuando yo empecé a trabajar justo a consolidar mi carrera. Porque al final del día tenía que imprimir muchísimo más tiempo en realmente estructurar esa parte. Porque al final del día, pues, no vivimos de amor. Sí, no, pues. No vivimos de amor. Qué bueno, porque también me habría ido mal. Sí, Si no viviéramos así. ¿qué pasó más? Tampoco comeríamos. Ajá. Sí. Entonces era como me dediqué a empezar a trabajar mucho. Y me doy cuenta que empecé a descuidar otros espacios, los de convivencia, los sexuales, etcétera, etcétera. Que según yo, iba a ser muy claro, lo hago por los dos. Y realmente ahí mi tema fue como el de chingada madre, pues ya no puedes esperar tantito. Claro, Bueno, nomás, desde mi perspectiva. nomás unos años. Ajá, En el que te. espera, ajá, sí, no, espérate, o sea, chingar, entiende que esto es para beneficio de los dos. Y más bien, si no podías esperar, pues, ¿por qué verga no me lo dijiste, hombre? Ya Claro. pudimos haber redireccionado ahí las cosas, que esa es una, ¿no? O sea, no me iba a no doler, pero hubiéramos hecho ahí ciertas modificaciones. Claro, Sí. pero que en realidad el proyecto que tenías de crecimiento laboral fue solo la justificación a todo lo que ya no funcionaba. Que ya de repente ya ya no empezó a estaba. ser, pasó a ser de esto es por los dos esto me sostiene para no irme. Claro. Ajá. Y esto me sostiene porque hay un chorro de cosas abajo que ya estaban mal. Sí. Que a lo mejor el decidir empezar a hacer todos estos proyectos laborales lo hicieron que se pusiera, es la hija, esa fue tu hija. Mi hija fue consolidarme profesionalmente y es que fue algo bastante curioso porque era como yo pensé que sí íbamos entendiendo que pues, cada uno iba jalando a la par, pero pues, de repente, pues sí, o sea, la pandemia al principio sí fue como muy cabrona, pero de repente ya fue como empecé a tener muchos pacientes y era como de, pues está bien, ¿no? O sea, esto es parte de... Y tú tienes tanto trabajo, pues no hay pedo, pero pues yo sigo y entonces, ¿cómo le hacemos? Claro. O sea, si yo tengo más trabajo y tú no tienes tanto, está bien, pero... Es que yo creo que lo ideal de la pareja lo ideal es acompañarse a crecer y a evolucionar. Y por eso insistiré. Y cuando no se da... Sí, no, o sea, hoy puedo darme cuenta, no lo hacía, o sea, realmente no trabajé en equipo, no supe cómo establecer esta parte de vamos a hacerlo los dos y evidentemente cuando empezaron a no funcionar las cosas, dije, menos. Claro. Solo que, yo soy... Te aguantabas pues, sí, todo. Sí, porque además de todo, pues era como, he batallado mucho con esta parte del ser buena persona y realmente no despotricar y tratar de ser como más mesurado, pero me pasé de pendejo. Y me justifiqué demasiado. Sí, necesitabas contactar con tu enojo, sí, con tus ejemplo, límites. Esa parte sí, o sea, sí, como de no, a la verga esto no y a la chingada. Sí. Y también ahora el entender que no puedo caer en el opuesto de ser demasiado rígido. Pero a veces necesitamos conocer la otra polaridad para integrarnos, ¿no? Ajá, sí. A veces es como primero me tengo que ir al lado de la furia para después decir, no, a ver, hay un punto medio. Sí. A ver, espérate tantito. Pero está bien difícil cuando, ahorita que decíamos de que la pareja te debería de acompañar a crecer, está bien cañón cuando te pierdes tú. ¿Crecer a dónde? Si yo no sé ni quién eres tú, sí. Ni qué querías. Confirmo. Y entonces ahí es como, a ver, ¿quieres que tu pareja te acompañe a crecer juntos? Y yo ya no sé ni en dónde estoy creciendo ni quién soy. Y ahí también ya te habías perdido tú, pero querías que yo te apoyara en crecer a quién sabe quién eras. ¿A dónde? ¿Y a dónde? ¿Qué le crees, cara? Sí, no lo había pensado. Ya me hice material para hacer. Por supuesto, sí, porque yo lo veo y tiene todo el sentido del mundo. Yo en ese momento también me desconecté y después sentía que no me apoyaba, pero ya ni se veía, ya solo quería desconectarme. Y él, yo creo que también en su desconexión pues estaba enojado y mostrar ese enojo y ya era como, ya estábamos los dos flotando en lados tan distintos y hoy que, eso es algo que yo veo hoy, decir, a ver, si yo me pierdo a mí y pierdo mi idea de pareja, para mí sí ha sido, porque después tuve pareja un buen rato, como 2 años y medio más o menos, y después a mí lo que sí me pasaba es que todo el tiempo comparaba, pero como punto de referencia, ¿sabes? No sé si
no digo, no todo el tiempo, pero había ciertas cosas que sí eran punto de referencia para mí, era como de repente darme cuenta, ¿cómo estas cosas no te enojan? O sea, ¿tú no te molestas por esto? Contigo sí se puede hablar de esto, o sea, ¿no? Sí. Pero después había otras que no, era como, no te gusta tampoco como tener un emprendimiento de ciertas cosas, pensar a futuro en estas áreas, como que esto te da tan igual. Sí, no, tampoco, ¿no? Entonces, era como puntos de referencia, pues al final eran nuestros referentes anteriores, ¿no? Y después era como, ¿cómo no perderme a mí volviendo a elegir pareja? ¿No? Así ya me perdí una vez, no me quiero volver a perder en esta. Pero además después implica el formar pareja cuando tienes hijos, divorciada. En otros temas, ¿y cómo lo incluyes? ¿Cuándo? ¿Cómo se lo comento a mi hija? Ese es otro Y después temazo, mi hija se encariña con la pareja, porque evidentemente después de 2 años y medio, se encariña con esta nueva pareja, que además él era muy amable, muy cariñoso y muy generoso, muy paternal, sí, con ella. Y después era como, ya pareciera que ya tiene el rol aquí bien paternal y todo. Y el rol no, porque al final tiene a su papá y esa figura es su papá y nadie la va a suplir. Hay otra figura, ¿no? Más bien. Pero había una figura como amorosa paterna. masculina, digamos. No paternal, sino amorosa masculina. Okay. Y después era pero ya no es pareja otra vez. Y decidir como nuevamente, pero ya está otra vez mi hija encariñada, ya hay convivencia, pero yo no me quiero perder a mí, donde no es que esta segunda relación, no es que peleáramos. De hecho, no peleábamos, nos llevábamos bien. Okay. Muy bien, pero pero teníamos ideas muy diferentes de muchas cosas. Aquí creo que él se silenciaba más que yo. Ahora sí fue como, aquí yo sí hablo. Y entonces ¿esto puede seguir? Así como los papás juntos, podríamos haber seguido, o no me pierdo a mí de lo que yo sabía que quería. Y entonces, nuevo término. Yo ahí sí te diría que he aprendido que sí es cierto. Tiene la nueva pareja, si aprendiste bien, tiene que estar más acoplada con tus intereses, con tus valores, con tus objetivos. Porque si empieza a haber justo estos desequilibrios, la pregunta ¿y si me pierdo otra vez? Empieza a ser como más mella en las cosas. Y sí empieza a ser como un cuestionamiento de, estoy bien o estoy mal, estoy bien o estoy mal, estoy bien o estoy mal. Y sí viene como si antes no sacaba el cuchillo, ahora corto manos a la verga. Y entonces como, sí, ¿no? Porque de repente es como a mí, ya me vieron la cara de pendejo una vez, 2 veces ya es elección. Y yo no quiero esa elección. Y de repente te vuelves como un perrito maltratado. Y bueno, a mí me pasó así, de repente era como un... Sí. Es como de... Como Chihuahua, que lo acaricias y se pone bien al tiro. Y es como... Oye, mi brother, tranquilo. Solo te acaricié. Exacto. No, nada, estoy reflexionando todo lo que... Tomando nota. Sí. No, pero es que estoy viendo como lo complicado que es tener una relación. No, pero en el sentido de que en verdad vamos por la vida y nos cuentan que lo mejor es tener pareja y así, y es como que no sé, mágicamente, pues toda esta historia en la que vas caminando por el pasillo y se te caen los libros y levantas la mirada y la ves, ¿no? Y se enamoran y ya. Pero nunca te cuentan toda esta historia de y de que... pronto Ajá. un día de se me hizo conocer. Exactamente. Pero justo, como dice la canción, ¿no? Y te cruzaste mi camino y no te das cuenta que se cruzaron muchas cosas, como el estilo de crianza, los objetivos, las metas, ¿sabes? O sea, como, no sé, y entonces siento que está tan cabrón porque si nos enseñaran desde antes o nosotros fuéramos mm, dueños de nuestra propia vida y de nuestras propias metas, elegiríamos de una mejor manera, ¿sabes? Porque como ustedes dicen, a lo mejor de una mala manera, a través del divorcio se empezaron a conocer ustedes, ¿sabes? Pero tal vez desde otro punto se hubieran conocido desde a lo mejor antes o por eso a veces yo escuchaba a una persona que decía, es bueno que salgamos con varias personas, no necesariamente sexualmente, pero que conozcamos para que aprendamos, para que sepamos qué nos gusta, qué no nos gusta y ya después elijamos de mejor manera y no sé si más madura, pues esa pareja que queremos para, no sé si para toda la vida, pero que nos acompañe un buen rato, ¿sabes? Porque a veces no las conocemos o creemos, o esto que pasa, ¿no? Para mí mi idea es trabajar y poder darlo todo, que he escuchado que pasa como con muchos hombres,
y que a mí antes me daba coraje y decía como, ches viejas, ¿no? ¿No? ¿Qué Era más chiquito, quieren? ¿sí? ¿Qué más Sí, pero quieres? de repente siento como esta parte pues sí, a mí me importa el trabajar y dar esto, pero estoy descuidando otra parte que también es importante. No todo en la vida es darle dinero y así. Lo emocional, Exacto. la conexión, los planes a Ujú. futuro, la unión, la Ujú. vulnerabilidad. Exacto. Sí, de hecho. Pero digo, no, ahorita noto y estaba pensando en muchas cosas. ¿Cómo no hablamos, no? O sea, ahorita yo pensando en mis padres, en mis abuelos, en mis relaciones que he tenido de pareja. Como esas cositas que dice uno, como que no. Mejor Pero, le doy la híjole. vuelta. Pero, bueno, a lo mejor y cambia, ¿no? O a lo mejor y pasa porque a mí me pasa esto, Y mágicamente ¿sabes? se va a dar cuenta y no, esto Ajá, se va a acoplar. Ah, exacto. sí, claro, la fantasía, Pero es que no, pendeja. pero es que eso me da mucha risa porque sí estamos muy güeyes. De que, no sé, creemos que el otro como que nos lee la mente, ¿no? Y entonces es como, yo creo esto y como que damos por hecho que tú entiendes, ¿sabes? O sea, por ejemplo, que yo trabajo y que estoy trabajando para nosotros y a veces damos por hecho que la pareja lo entiende. Cuando a la pareja, para ella le vale madre si trabajas. Ella quiere que trabajes, pero también quiere un tiempo para sí, Claro. ¿sabes? Para que estén juntos y así. Y es como de. A mí me pasa luego a veces con mi novia cosas así. Ahí estoy un poco mal en el sentido de que a veces no estoy con ella y yo me distancio. Y para mí es. Si yo no te veo un día o incluso una semana, mi amor por ti no se va a acabar. Pues ahí está, ¿no? Pero para ella sí es como de. Híjole, pues si como que me La quieres, manera que yo ajá, necesito ajá, que tú me lo me lo demuestres. reafirmas o como que Ajá. es como que si me hablas, o sea, no es como no me vas a hablar una semana, pues no. Pues qué ¿Qué tranza, si pasó no, si no, ahí? no estamos en el tiempo que se mandaban cartas y pues sí me espero a que llegue tu mensaje, ¿no? Pero son como cositas que noto y digo, híjole, o sea, es muy difícil y por cosas que a lo mejor, ahorita a lo mejor no me he divorciado, ni siquiera me he casado, les digo, ¿no? Pero noto que digo, híjole, estas cositas nos han llevado a estos conflictos Ujú. que no hemos sabido resolver y que ya nos han llevado no solo a conflictos, sino a tensiones. ¿Sabes? Que probablemente si no resolvemos y nos casamos, Sí, se van a híjole, hacer más va a grandes. ser ¿Verdad? así, ¿no? Y que si Ay, no resolvemos en el divorcio, nada, pues, es lo que te digo, había le cosas que quito ya todo. sabías que estaban, pero decías, no eran tan graves. Cásate y Exacto. ten hijos. Vas a ver cómo se hacen grandes. Sí, sí. Oye, quería retomar algo que dijiste, de que la sociedad te dice mucho esta parte de estar en pareja. Y yo creo que en el divorcio eso es algo que justo me gusta hablar con las parejas que están viviendo este proceso, ya lo vivieron, que sienten como ya se rompió la familia. Y yo les digo, no se rompe, solo se transforma. Hoy, algo que yo le agradezco al papá de mi hija es que me dio mi familia. Hoy mi familia somos mi hija y yo. Yo tengo una familia, no la perdí, solo se transformó. Y hoy mi familia tengo otros apoyos y tengo a mi mamá que me ayuda mucho con mi hija, existe el papá de mi hija, pero ya en nuestro nuevo sistema, mi familia somos Mariel y yo, y es una gran familia, y no tendría por qué hacerme falta nada en mi familia. Y mi familia, este grupo chiquito que ahora somos dos, empieza a tener sus nuevas tradiciones, sus nuevos roles, su nueva dinámica, cosas que hacemos juntas, nuestros propios lenguajes, y no está incompleta. Yo creo que si como mamá o papá cuando te divorcias tienes esta idea de mi familia no está incompleta, solamente ahora mi familia somos Mariel y yo, y es tan completa como la de 5, la de 10. Es como si dijeras, ay, pues no, como no tiene hermanos, no era una familia completa, porque antes se tenían 10 hijos. No, no dirías eso, suena absurdo. Sí. Porque si solo somos mi hija y yo, hay algo que nos falte. Y yo creo que Exacto. eso he aprendido también hoy que no tengo pareja, tengo a mi familia. Yo no sé si después, me encantaría tener pareja, creo que me gusta estar en pareja, pero creo que soy más exigente ahora, creo que pongo más filtros, ya hay pruebas que pasar, ya hay estudios psicológicos que tiene que resolver. A ver. Qué divertido sería que te pongas a A responder ver, sí, a ver. papelito, Sí, por favor. sí. Y unas 10 sesiones con este terapeuta. Y en 10 semanas te digo bien qué pedo con tus resultados. Como, ¿sabes? Yo siempre digo que ojalá se pudiera hacer como si estuvieras aplicando un trabajo y que dijeras, déjame pido referencias con tus empleos anteriores. A mí me encantaría pedir referencias con tus relaciones anteriores, ¿puedo hablarles? Y la otra cosa es que también lo otro que no hemos hablado mucho es el que hoy el papá de mi hija tiene a su pareja y ya viven juntos y entonces también él formó otra dinámica y otra familia y hay convivencias. Nosotros somos, creo que muy
pues nos hemos acoplado a que en esta dinámica hay eventos donde cuando yo tenía pareja íbamos en los cumpleaños o cosas de mi hija que teníamos que reunirnos, pues iba mi pareja, nosotros de papás, la pareja de él, las abuelas, y entonces todos convivíamos en una gran interacción ahí. Hoy yo me llevo muy bien me cae muy bien, y el poco contacto que llegamos a tener, la pareja de Mario, nos llevamos muy bien, ¿no? Pero entonces van dando otros elementos más, ¿no? Pero retomaba esta parte donde siempre nos enseñan que hay que tener pareja, y entonces los divorciados o las divorciadas siempre están como, lo veo con mis pacientes, como esta sensación de falta de, es que y ahora dónde, como de lugar vacío, sí. ¿Quién lo ocupa? En corto. Y yo creo que ahorita yo estoy disfrutando y aprendiendo ahora el lugar de, ¿y si no se siente como vacío? ¿Qué tal si no se tiene que sentir como vacío, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo igual de alguien que platicaba así y bueno, también he visto como muchos pacientes que sí es como, falta algo y entonces a huevo parece ser que necesito pareja. Entonces agarro a cualquiera que llegue para ver y a completar. Y yo le decía, bueno, en ese momento era un paciente que tenía y le decía, vamos a ver la fórmula, porque a lo mejor hay variables que tú puedes cambiar. No necesariamente tiene que haber A más B para que igual sea C. A lo mejor vamos a descubrir otra fórmula que te funcione, ¿no? Porque justo la familia, bueno, es que le decía igual a otra persona, ¿no? Tenemos bueno, yo que tengo una creencia como religiosa, pues en la Sagrada Familia, que es María, José y el Niñito Jesús, pues nos muestran a estos tres, que como que a fuerzas tienen que estar. Exacto. Y si no están, entonces no somos una familia rota, estamos incompleta, si no es cierto, ¿no? O sea, podemos formar una familia nada más yo mujer con mi hija o con mi hijo, o el papá solamente con la hija, o a lo mejor con los padrastros, y no sé, o como tú dices, ¿no? A mí tenía una compañera que se me hacía igual así como de sus papás estaban separados, pero ya cada quien tenía sus parejas y se juntaban y hacían reuniones y se juntaban todos, o sea, ellos sí se juntaban todos, y para mí era como, órale, como que está muy raro eso, pero no, pero porque yo no comprendía, porque en mis historias o lo que yo había visto era que en el divorcio era igual a violencia, así como que odio y ya te detesto, y para mí era imposible ver que se podían llevar tan bien, era como, eso es raro. Tienen que odiarse. Aquí tiene que haber pleitos, si no, no están divorciados. Exacto. Pues fíjate, yo pienso que esta sería como una primera parte de muchas partes que tienen que ver con el divorcio, y sí, sin lugar a dudas, la vivencia va a ser completa, diferente. Ya ni siquiera diría que si hay niños o no hay niños, sino más bien si nos divorciamos jóvenes, si nos divorciamos más viejos, si nos divorciamos después de tantos años, si hubo infidelidad, si no hubo, si cambio de objetivos. Creo que son como cosas muy particulares. Si nos divorciamos con terapia o sin terapia. Ajá, todo. O sea, al final del día creo que hay como más espacios y sería el principio de muchos capítulos que tenemos que hablar al respecto de esa parte. En realidad habrá que comenzar a pensar dónde empezaron a fallar las cosas, qué no hice para tener claro aquí que integre la experiencia. No, espérate, más atrás. ¿Dónde aprendí cuando nací? Cosas en mi núcleo familiar. Sí, claro. No es todo lo que aprendí aquí, que no hice, que falló aquí. Espérate, ¿qué falló desde tu crianza? Desde donde lo que naciste, lo que aprendiste, lo que viste. Sí, porque se van replicando, ¿no? Ahorita como decía, como Adriana hace rato, ¿no? Como que decía, no son casualidades, sino causalidades. Por ejemplo, esto puede ser una casualidad, ¿no? Que dices tú, tus papás se divorciaron cuando tenías 2 años. Ya te pasó lo mismo. Sí. ¿No? O sea, pero también yo he visto familias de que el papá abandonó al hijo, pues se fue por los cigarros, y de repente tienen familia, y este mismo papá que fue abandonado también abandona a su hijo. Entonces, siento que desde ahí tienes que revisar porque los papás es no mejor, bueno, es el principal ejemplo que tenemos para formar pareja, ¿no? Sí. Entonces, pues chequen ahí cómo están. ¿Dónde falló? ¿Y si no son las vidas pasadas? No. Ahí está. No se casen. Sin conciencia. Pues ya lo tiene, creo, porque escucha, ya está. Usted pregúntese, cuestiónese, si ya se casó, se quiere casar. Tendríamos que hacer un capítulo en específico del casarse. El matrimonio, la sexualidad, las finanzas. Todas esas cosas. Pues realmente cuestióneselo usted. Hay algo, ya usted está divorciado, lo está pensando, lo pensó, lo está ejecutando,
Porque Sí, pues al ¿no? final del día hay algo que tal vez tiene que Ujú. usted que aprender. Sí, sí, sí. Y Si hay ya va muchas por cosas su que cuarto rehacer. divorcio, No ya. mames. Tal vez ya no es para Ya usted no tienes como- Ya es la como vida del las matrimonio, tarjetitas, al quinto te regala. Ya me gustó Sí, divorciarme sí. porque la Sí. experiencia Sí, de también. perder nombre es a toda madre. Entonces, pues sí. Pati, muchas gracias por venir No, a muchas compartirnos gracias. esa parte de la experiencia y compartirla conmigo. Muchas Sí, gracias. Alejandro, muchas gracias por venir a escuchar. no, yo contento y agradezco que hayan compartido parte de su historia, ¿no? Que me imagino que pues no fue nada bonita, no es nada bonito el divorciarse, entonces también agradezco la confianza, también supongo que la gente que pues se abrieron, que nos contaron y que pues espero que también aprendan y que eso nos sirva a los que no nos hemos casado para tomarlo en cuenta y a los que ya, pues que también hay una nueva vida después de eso, no ahí se acaba el mundo, ¿no? Exactamente. Y pues ya. Recuerde seguirnos en nuestras redes, ya cambiamos de nombre. Entonces, digo, la misma cuenta que estaba antes. Si usted ya nos sigue de ahí, no le quite. Ya está. Es la Somos los misma. mismos. Somos los mismos. Lo voy a identificar por la nueva imagen de nuestro podcast que está ahí, de nuestro patrocinador y también de la nueva figura presente de nosotros, el doctor Elvis. El elixir, ¿qué? Todavía no me lo aprendo. Todavía no me lo aprendo. Todavía estamos muy Sí, nuevos en todavía eso. Estamos en el ¿Y proceso. por qué ese nombre? Sí. El de elixir para neuronas rebeldes. Sí. Porque lo estuvimos, lo estaba yo peloteando un poco con la bruja mayor, Jorge, Ajá. y me dijo, fíjate que ese suena bastante, bastante chido. Está Elixir bien. para neuronas podcast, ese es el nuevo con los guiones bajos entre palabras. Ahí está, denle like, seguir, compartir, ya estamos subiendo infografías y cositas de por ahí. Pati, tus redes. Estoy en Facebook como Patricia Castellanos y en Instagram como PatSAC. Ahí está. Ya sea que usted decida o quiera en algún momento venir a tomar terapia también con Pati, ahí está. Y pues el Instagram también de nuestro patrocinador, @ así como está escrito allí, yo ya me voy con G y con is latinas. Ahí vaya usted darle like y consiga su paquete de viaje que más le agrade. Muy bien. Bien, y Si ya se divorció, pues Viaje, es un viajecito. viaje para encontrarse a sí mismo, ya nos dimos viaje cuenta, para Exactamente, pensar qué exactamente. quiere hacer en su vida. Exacto. Sí. ya darle un giro a las cosas. Pati, muchas gracias por Muchas venir. gracias. Sí. Una frase de cierre que te quieras lanzar. Yo creo que esa de que el divorcio, la que les decía, me encanta pensarla así, el divorcio puede ser el más grande acto de amor que hagas, a veces para ti mismo, para tus hijos y para tu expareja o la persona que alguna vez elegiste como pareja. Pues ahí está, ya lo tienen, nos vemos en 2 semanas, miércoles a partir de la medianoche. Ahí nos vemos.